Súper feliz de estar con usted de nuevo y vamos a comenzar de vacaciones de agosto, los salvadoreños, así que una feliz vacación para todos, pero no va a ser feliz si usted no se cuida. Así que acordémonos que estos son los meses de mucha lluvia y que por tal razón hay muchas enfermedades también respiratorias y hay enfermedades también diarreicas, así que si usted va a algún lugar a disfrutar con toda su familia, acuérdese de mantener una súper buena higiene, lávese las manos con jabón, por lo menos unas 3 veces, acuérdese de ponerse el jabón y hacerse una buena limpieza por 35 segundos mínimo, cada vez abundante agua y después hay que ponerse alcohol y antes de comer pues obviamente tener mucho cuidado con moscas por ejemplo y la higiene en las manos es sumamente importante. Acuérdese de comer los alimentos calientitos y bueno, no excederse en nada para no tener ningún problema de salud durante sus vacaciones que pueda entorpecer la felicidad de toda su familia. Pero además por las lluvias tenemos muchos problemas también de las vías respiratorias. Pero no se nos tiene que olvidar que el COVID vino para quedarse con nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado también con el COVID. Como vamos a estar posiblemente entre multitudes, lo mejor es que si usted puede mantenerse con mascarilla, hay que mantenerse con la mascarilla puesta para evitar contagios masivos que cada vez que vamos a una vacación tiende a aumentar los niveles de contagio. Y acuérdese también que cada cepa o cada subcepa o cada nuevo virus del COVID que viene apareciendo viene con nuevas características específicas, por lo tanto no podemos bajar la guardia. Hoy vamos a hablar un poquito del COVID-22, que es el nuevo virus. Acuérdese que el virus que conocimos en el 2019 ya no es el mismo porque él ha mutado muchas veces y por lo tanto ya el nuevo virus que viene con esta nueva ola es totalmente diferente y vamos a hablar entonces de las características para que usted tenga mucho cuidado y que además esté informado para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Tenemos buenas noticias, tenemos malas noticias para hablar del COVID-22, pero lo importante es que usted esté informado y que definitivamente no bajemos la guardia. Así que vamos a hablar de muchos temas interesantes, como siempre, por lo que vamos a un corte comercial, pero regresamos ya, no se vayan. ¿Quieres rehidratarte? Compra Cascada Lit, la bebida rehidratante con electrolitos. Alivia la deshidratación causada por el sol, la goma, ejercicio o el estómago. A solo $1. Cascada Lit. Buen precio, buen sabor a $1. Dr. Celine's Natural Wellness Center es la nueva clínica personalizada especialmente para todos los problemas que pueden ser prevenibles. Enfermedades como el cáncer, la diabetes, la artritis, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, lo tenemos aquí para poder ayudarte. Todas las terapias alternativas y las terapias de medicina integrativa las tenemos aquí. Medicina biológica, acupuntura, quiropraxia, terapia celular, clases de danza árabe, clases de yoga, clases de nutrición y todo lo que tenga que ver con prevención, con fitoterapia, medicamentos naturales lo tenemos aquí en Dr. Celine's Natural Wellness Center. Para mayor información 6454-2681 y estamos sirviendo de domingo a domingo, así que no hay un día que no puedas visitarnos para que podamos ayudarte a ti a hacer medicina preventiva. El Gen X1, un producto espectacular que te va a servir para rejuvenecer las células. ¿Cómo trabaja el Gen X1? El nombre de la planta que vamos a utilizar es el Astragalus y se utiliza desde hace muchos años atrás, miles de años en la medicina china.
es nativa de China y la forma en que trabaja el gen X1 es el siguiente. Nosotros tenemos en los extremos del ADN una parte que se llama telómeros. Los telómeros a través del tiempo se van recortando como que si fueran cinta de zapatos viejas. Lo que hace Astragalus es que aumenta la producción de una sustancia que se llama telomerasa, y la telomerasa lo que hace es regenerar otra vez esos extremos de los telómeros, rejuveneciendo la parte del ADN celular. Si lo que tú quieres es prevenir enfermedades degenerativas, entonces debes usar el gen X2. El gen X2 está hecho de glutatión reducido más antocianinas en una sola cápsula. Y esto se produce a nivel hepático, pero después de los 40 años, la producción de esta sustancia disminuye casi hasta desaparecer. El glutatión lo que hace es activar el gen P53 y lo que hace es inhibir la producción de tumores, de cáncer o enfermedades degenerativas. Pero el cáncer en sus primeros estadios con este medicamento lo podemos revertir en dosis alta. Así que el gen X2, excelente para prevenir enfermedades degenerativas. Qué bueno que usted sigue con nosotros en su programa Podcast Código Médico, y bueno, siempre vamos a hablar de temas sumamente interesantes y usted tiene que saber de qué se trata, obviamente, para poder hacer prevención. Para cuestiones de urgencia, problemas de urgencia en este tipo de medicinas, es importante saber bien lo que está sucediendo en casa. Le damos la bienvenida al doctor Emilio Salazar, internista, que nos acompaña este día, y vamos a hablar de apendicitis aguda. Bienvenidos a este tema. Gracias, doctor. Un gusto poder llegar hasta sus casas, hasta el lugar donde usted se encuentre. Es importante lo que vamos a hablar. Sí. Porque tenemos que aprender a reconocer esta enfermedad. Nunca nos vamos a automedicar, siempre tenemos que buscar a nuestro médico, pero no es cierto que a veces nos confiamos y creemos que solo era un dolorcito. Es correcto. Y ese dolorcito llega a terminar en un quirófano o peor aún, en una unidad de cuidados intensivos. Y es lo que no queremos. Por eso vamos a hablar de este tema enfocado a que usted, madre de familia, padre de familia, pueda identificar cuando las cosas no están bien y podamos sospechar que sea una apendicitis aguda. Sí, esto es importantísimo, porque este tipo de dolores con la apendicitis aguda uno se puede confundir con un simple dolor de estómago cuando los niños dicen me duele el estómago. Así que atención, doctorcito, ¿en qué momento podemos o debemos nosotros poner atención cuando un niño o un adulto refiere un dolor abdominal? Cuéntenos cuáles son los síntomas y a qué debemos poner cuidado. Bueno, la apendicitis aguda es una enfermedad tan común, tan frecuente. De hecho, es la principal causa de consulta en las emergencias de los hospitales, que se trate de una apendicitis aguda, y puede darnos a cualquier edad, pero siempre es más frecuente en nuestros niños, nuestros adolescentes con mayor frecuencia, pero también puede haber en cualquier edad, adultos jóvenes, adultos de la tercera edad. Pero hay que prestar especial atención a estos grupos de los niños y de los adolescentes porque es muy frecuente. Para comprender por qué es la característica del dolor, solo quiero mencionar rápido que el apéndice es un órgano que muchas veces se ha dicho que no desempeña ninguna función en el cuerpo. Error. Y algunos dicen, ¿y para qué sirve el apéndice? Solo para de comer a los doctores. Pero tampoco es cierto. El apéndice sí tiene funciones importantes y les voy a explicar. Cuando nosotros tenemos una infección gastrointestinal severa, como una tifoidea, una gastroenteritis, proliferan en nuestro intestino las bacterias patógenas, y estas bacterias patógenas barren con las bacterias normales. Es decir, nosotros tenemos bacterias que viven en nuestro intestino y que son normales y nos protegen y nos ayudan en la digestión de los alimentos. Pero cuando viene una tifoidea, viene una infección por rotavirus, viene una infección bacteriana severa, nuestras bacterias normales desaparecen porque predomina la bacteria patógena. Cuando usted supera la enfermedad, uno de los órganos que se encarga de que haya una nueva producción de flora normal es el apéndice. También el apéndice es una estructura que tiene sus paredes estas células del sistema linfático. El sistema linfático lo tenemos en todo nuestro cuerpo, lo tenemos en nuestras amígdalas, nuestra garganta, nuestros ganglios linfáticos.
Y entonces el apéndice, que es un órgano pequeño, también participa en la producción de anticuerpos, la producción de células de defensa. Ahora bien, ¿podemos vivir sin apéndice? Por supuesto que sí. En la evolución se habla de que el apéndice es el remanente vestigial de un órgano que tenían las aves, que le llamaban la bolsa de Fabricio, y que nos ha quedado por ahí, que todavía tiene ciertas funciones, pero realmente no es un órgano indispensable para la vida. Pero ¿qué sucede? Este órgano, como es pequeño, es como un pedacito de tripita que sale de la parte final de nuestro intestino, puede inflamarse, puede obstruirse, y entonces cuando se inflama, si no se opera, vienen las complicaciones. Es decir, que si usted tiene apendicitis aguda, no hay otra opción, desafortunadamente, que operar. No hay otra opción, lamentablemente no hay medicamentos, no hay antibióticos. Habrá casos excepcionales, por las razones que sea, el apéndice no operó y el cuerpo en su sabiduría y naturaleza tiende a cicatrizar, pero no hay un tratamiento médico, sino que un tratamiento quirúrgico. Y lo que ocurre es que esta parte del intestino, cuando se inflama, o cuando por ejemplo nuestras heces son muy duras o somos estreñidos, hacen piedras de heces. Eso le llamamos fecalitos. Litos del griego, que es piedra, y feca de heces, de contenido fecal. Las piedras de heces se enduran y tapan la salida del apéndice. Como no tiene salida, es como un saquito que está obstruido, como una vejiguita que empieza a inflamarse, y en su interior las bacterias empiezan a crecer, a producir gas, pus, etcétera, que si no se opera a tiempo, que si usted no consulta a tiempo o no se hace un diagnóstico en las primeras 24 horas como un máximo, va a evolucionar y se va a romper. Y ya roto ahí, ya ese es otro capítulo. Otras complicaciones. Pero lo importante que, digamos, doctor, le expliquemos al amigo que nos sigue en el podcast de Código Médico, es explicar qué tipo de dolor podemos presentar para que la madre o el padre de familia pueda poner atención, porque ahí es donde vienen muchas veces las confusiones. Nosotros sabemos que hay cierto dolor que se irradia y que se puede confundir con un simple dolor abdominal porque comió algo el niño, porque tiene parásitos. No, hay que tenerle mucho cuidado, y quiero que explique cuáles son los síntomas, los cuales y signos que deben de poner cuidado para que inmediatamente vaya al médico de confianza. Bueno, el dolor abdominal es una caja de Pandora, y eso pueden es de las ser cosas mil cosas que más nos cuesta a los médicos. Pero el apéndice inflamado duele, pero hay unas características de este dolor que pueden ser típicas. Puede haber un cuadro típico que lo presenta el 90% de los pacientes, pero puede haber características atípicas. Es decir, no todos los casos se van a presentar como lo vamos a describir, pero sí en el 90%. El apéndice está ubicado del ombliguito hacia la derecha y para abajo. Y muchas veces los médicos antes decíamos, aquí vamos a diagnosticar rapidito qué es lo que va entrando en la puerta del hospital. Y de pronto llegó un paciente así, ese es un apéndice, decíamos. No, me acabo de golpear el dedo, doctor. Entonces es bien difícil. Por eso tenemos que entrevistarle al paciente, a la mamá, porque la mamá es la que tiene más contacto con los niños, y los niños le dicen todo a la mamá, y al médico a veces es más difícil que nos diga. Pero el dolor en una apendicitis clásica, que es el 90% de los casos, aunque el apéndice está acá, empieza acá, arribita, en la boca del estómago. Esto es por una distribución de los nervios que tiene que ver con la embriología, desde que usted está en el vientre de su mamá, la formación de sus nervios, la inervación del dolor. El apéndice, el dolor empieza en la boca del estómago. Entonces, ¿qué pasa ahí? Perdón, que voy a hacer. Ahí usted puede confundirse con un simple dolor de estómago por donde le dice su hijo o su hija a dónde le duele, pero en realidad es el apéndice. Así, en niños usted puede decir, si la vez pasada comió mango con chile y le dolió y le dio una Vitalcil y le quitó, pero ahí estamos jugando la ruleta rusa. Y en adultos es peor, porque uno de 40 años, 30 años le puede doler ahí y decir, esto es una gastritis. Y puede ser un apéndice, o puede ser otras cosas
como el un corazón, infarto. es correcto. Pero regresando al apéndice, el dolor empieza aquí, en la boca del estómago. Es un dolor que no le dio de un solo, ¿verdad? Sino que poquito a poquito, como una molestia, se le quitó el apetito. El niño que es bueno para el diente, de pronto no quiere comer, no tiene hambre. ¿Querés una hamburguesa? ¿Querés una pizza? ¿Querés pollo? No tengo hambre. Molesta un poquito, un dolor así insidioso le llamamos. Y de pronto hay una característica que casi es inequívoca, y es la migración del dolor. El dolor empezó aquí y al rato de unas 4 o 6 horas, pues ya no me duele tanto aquí, hoy me duele acá, abajito del ombligo, a la derecha y a un ladito. La migración del dolor es un signo casi inequívoco de que se trata de una apendicitis, y esto ocurre porque a medida que avanza la inflamación, ya el dolor toca las fibras que logran localizar el dolor ahí donde le duele. A esto viene, como ya lo mencionamos, no hay hambre, puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener elevación de la temperatura, dolor de cabeza, malestar general, y entonces ahí es donde necesitamos llevarlo a la consulta y no cometer un error que es muy común, que como padres, claro, yo veo a mi hijo con dolor de estómago, la vez pasada me funcionó un elixir, me funcionó un Sertal o me funcionó algo analgésico. Cualquier cosa, un Alka-Seltzer, una Salandro, lo que se le ocurra, no automedique, porque debemos tener claro que si después se complica, entonces puede suceder un problema grave como una peritonitis antes de que usted lleve a su hijo al médico. Sigamos, doctor. Es decir, el dolor abdominal es lo que a los médicos nos permite hacer el diagnóstico. Y si usted le da un buen analgésico, se le quitó el dolor, y cuando yo lo evalúo, bueno, pues no hay duele, problema. Lléveselo a su casa. Y el apéndice ahí está incubando una gran enfermedad, una gran complicación. ¿Qué hacer si tiene un dolor abdominal? Bueno, pues llevarlo a pasar consulta con su médico de confianza lo antes posible. Por lo general, un dolor abdominal quirúrgico es un dolor que va a persistir más de 4 horas, ¿verdad? Entonces, si usted ve que su niño le duele, va progresando, lo localizó, es muy probable que se trate de una apendicitis aguda, pero también debo mencionar que hay unas 100 enfermedades más que tienen que descartarse, no solo una apendicitis aguda, y por eso es importante una buena evaluación a través de conversar con el paciente. Es decir, usted nos da el diagnóstico en la medida que es más detallista, cómo empezó el dolor, si fue después de la comida, si fue antes de comer, o fue reposo, etcétera. Necesitamos platicar con usted, que nos cuente, pero hasta el último detalle de las características del dolor, luego examinarlo, tocar al paciente, ¿verdad? Con la pandemia, pues la medicina pareciera que ha cambiado y muchísimo, ahora, sí. pues vemos pacientes por teléfono, yo escucho a un paciente y lo escucho cansado, etcétera, pero el examen físico y tocarlo y sentir dónde exactamente le duele, también nos orienta a si es o no es una apendicitis aguda. Y finalmente los exámenes que nos pueden ayudar a confirmar o descartar, porque incluso aquí viene algo bien interesante. Fácil es diagnosticar una apendicitis aguda para un médico, pero lo más difícil es saber que ese dolor abdominal no necesita operación, porque también puede ser que le duela y sea otras causas de dolor que no necesiten operación. Entonces, no queremos ni que los pacientes lleguen demasiado tarde y que ya esté bien complicado, pero tampoco queremos operar sin necesidad plena de que necesite una intervención quirúrgica. Para eso es importante que usted reconozca estos síntomas, estos signos, y consulte lo antes posible con su médico de confianza. Así es, así que fíjese usted, ponga atención otra vez. Primero, un dolor abdominal en la boca del estómago o de una forma rara, digamos, de una sola vez le refiere a dolor en la parte inferior del lado derecho, fiebre, náuseas, vómitos, ¿verdad? Puede ser diarrea. No automedique, porque si usted da un analgésico, lo que usted está haciendo es enmascarando el problema. Entonces el médico
se puede confundir porque usted ha hecho una automedicación. Por eso usted no tiene que automedicarse. Por eso usted no tiene que jugar el papel de médico con sus hijos, porque es más peligroso, ¿verdad?, a que usted mejor acuda al pediatra o el médico de confianza. Este es un problema que puede suceder durante la infancia, pero también en la juventud y menos posible en la adultez. De todas maneras, es un problema que hay que recurrir al médico para descartar una urgencia que es diferente. En una urgencia, si usted deja pasar el tiempo con un analgésico, bajan los niveles del dolor, desaparecen los signos, el problema sigue evolucionando y cuando vuelve el dolor, que ya pasó el efecto de la analgesia, entonces ese problema probablemente ya esté tan avanzado que tenga que operarse de urgencia. Por eso es que una cosa es emergencia y otra es urgencia. Así que, doctor, vamos a quedarnos siempre pendientes con usted con otros temas interesantes. Va a aparecer abajo de su pantalla el teléfono del doctor, el nombre de él, dónde está la clínica, el nombre de la clínica, etcétera, para que cualquier cosa pues usted pueda recurrir a él. Y vamos a seguir hablando de temas interesantes, doctor. Por supuesto, hay mucho de qué hablar y es un gran honor estar aquí ante tan bella audiencia. Les deseo un feliz día, que Dios me les siga bendiciendo. Amén. Y entonces vamos a seguir con otros temas interesantes en un próximo programa de Código Médico Podcast. No nos cambie, regresamos ya.